Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Estamos leyendo el último capítulo, los últimos versículos del Evangelio según San Marcos. El último capítulo ha comenzado con la visita de las mujeres al sepulcro y que se encontraron con que la entrada de la tumba había sido abierta con la remoción de la piedra redonda, que era enorme. Y al ver esta situación, las mujeres se sorprendieron, pero un joven vestido de blanco informó que el crucificado a quien buscaban no estaba allí. Les mostró el lugar donde lo habían puesto y los mandó a los discípulos a través de las mujeres, diciendo lo que Jesús mismo había mandado, que fueran a Galilea porque allá lo verían como les había dicho, que lo dijeran a los discípulos y a Pedro. Y esto es una indicación muy interesante que nos hace pensar en que Jesús quiere mostrarle a Pedro que lo ha perdonado después de que lo negó. Las mujeres fueron llenas de miedo y de emoción. Y luego nos encontramos con que Jesús se apareció a los discípulos mientras estaban llorando, llenos de tristeza, y los reprendió porque no habían querido creer a quienes lo habían visto. Jesús, aún así, los hizo entender que era él mismo que estaba vivo, y luego los mandó. Para eso los había escogido, los había llamado para que estuvieran con él y para mandarlos después a anunciar el Evangelio con poder de expulsar demonios y sanar enfermedades. Ya los había enviado a Palestina y habían regresado. Los había mandado y se habían dado cuenta de los poderes que les había concedido. Ahora su aparición es a los 11, ya no son 12, porque Judas, el traidor, se ha apartado primero físicamente de ellos y espiritualmente de Jesús al traicionarlo. Y el Evangelio de Mateo y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que tuvo un fin trágico. Se suicidó y cayó de cabeza de donde estaba colgado, y se derramaron todos sus órganos internos, todo lo que tenía dentro de la cabeza. ¿Y qué sucedió? Que ahora estos 11 son los que están con Jesús, no ha ido a llamar a otros, son los mismos a los que él había escogido, y les ordena que ahora vayan por todo el mundo. Antes los habían mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora el destino es mucho más amplio. Tienen que dirigirse prácticamente a toda la creación, porque es la palabra que está detrás de todo esto y es ratificada por la frase que sigue. Ellos van a ir a todo el mundo a hacer aquello para lo que él los había escogido y llamado a los que él quiso, para ir a predicar, para anunciar el Evangelio. La buena noticia más importante en este momento es que Jesús
su maestro que fue crucificado, que murió en la cruz y fue sepultado, está vivo, ha vencido a la muerte. Y si el mundo puede significar el territorio, los espacios físicos, toda criatura designa y describe a los destinatarios. Todo aquel que pueda ser capaz de escuchar la predicación de esta buena noticia. Quien los escuche debe tomar una decisión firme respecto a lo que se les anuncia. Y solamente hay dos posibilidades: creer o resistirse a creer. Todo aquel que acepte este evangelio, esta buena noticia de que Jesús ha vencido a la muerte y que está vivo, tiene que manifestar su asentimiento por medio del bautismo. Así se incorpora a Jesús, así se hace miembro de su iglesia, de la comunidad de sus discípulos, aunque Marcos no usa esta palabra, pero así ha dispuesto Jesús. El signo, la manera en que van a demostrar que han creído en el evangelio, no es la que ellos quieran, no es la que ellos decidan o dispongan o se propongan. Debe ser el bautismo y debe ser muestra de que han creído. Y como consecuencia de haber creído en el evangelio y haberse bautizado, obtendrán la salvación que Jesús con su pasión ha obtenido para los que crean en él. La otra posibilidad que queda para los destinatarios del evangelio, pero que solamente se limiten a oírlo y se resistan a creer en él, será que no se van a bautizar. Y entonces las consecuencias son terribles, porque no bautizarse significa no creer en la disposición de Jesús, y no creer en su evangelio, no creer en su resurrección. Y mientras que no acepten ser bautizados porque no han creído en Jesús, ya están condenados por resistirse a darle la fe a Jesús. Y el bautismo, por lo tanto, por disposición de Jesús, es necesario para salvarse. No solo es muestra y señal de que han creído. Los que van a llevar el evangelio serán respaldados por la disposición de Jesús, de que por la fe que tienen serán capaces de obrar milagros como los mismos que el mismo Jesús hizo. Milagro significa una obra admirable que provoca admiración, pero también puede significar una obra del poder de Dios a través de quien lo ejecute. Por haber creído en él, cumplirán este tipo de signos. Van a expulsar a los demonios en el nombre de Jesús. Ya lo han hecho. Lo vemos en la transfiguración, que le han traído a Jesús un niño y ellos no pudieron expulsar los demonios. Pero antes sí los habían expulsado. Juan mismo dijo que alguien los escuchó y estaba repitiendo las palabras que ellos decían, expulsando demonios en el nombre de Jesús sin ser uno de ellos. Y por eso ellos ya saben la experiencia y el poder que Jesús pone en sus manos para expulsar demonios. Van a hablar lenguas nuevas. Esto lo van a vivir inmediatamente en Pentecostés, 50 días después de que Jesús se vaya, y la gente se va a sorprender cómo, siendo todos de distintas naciones, los que escuchen el discurso de Simón Pedro, y sorprendidos y llenos de admiración porque son gente ruda, torpe, no preparada, a quien están escuchando, a unos pescadores, se quedarán impresionados que pueden entender cada uno su propia lengua en el discurso que van a presentar y pronunciar ellos. Van a poder también tomar en sus manos serpientes venenosas que no les harán ningún daño. De esto tenemos el caso especialmente de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en la isla de Malta. Si alguien intenta envenenarlos, no les va a pasar nada, estarán inmunes a los venenos, y cuando ellos impongan las manos a los enfermos, inmediatamente van a quedar sanos. No van a estar viniendo cada rato a que les impongan las manos. Y una vez que Jesús ha dispuesto todo esto, fue llevado al cielo y permanece sentado a la derecha del Padre.
y ellos se van y cumplen todo lo que Él ha mandado, anunciando el Evangelio por todas partes, y Jesús actúa con ellos, confirmando con los milagros que hacen la predicación del Evangelio que ellos anuncian. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.